Bien, saludos. Aquí estamos una vez más y lo prometido es deuda. Ya que he hablado de que tenemos 4 evangelios manipulados y de las cartas igual manipularon cosas, pero para entender todo esto vamos a dar lo que prometí. Vamos a sacar primeramente el evangelio de María Magdalena. Estamos en un box, como lo llaman, una caja que se le ha denominado a la Biblia, que no puedes hablar porque te dan el temor de que Dios te va a hacer algo, por si la pones, te pones a investigarla, ¿ok? Que es infalible, igual que el Papa Católico, no puedes decir nada, ¿ok? Pero está probado que, como lo dije en el Génesis, tiene muchos libros que fueron mitología, que son mitología, tienen que sacar los puros fragmentos. Y en el Nuevo Testamento, como lo dije, Constantino necesitaba unificar todo este caos, porque fue un caos. Fue un caos. Aquí lo que vamos a sacar ahorita de María Magdalena, y para que vean cómo se quedaron los apóstoles y qué es lo que surgió de allí. De allí surge muchas sectas, ¿ok? Pero surgen muchas vías que traen realmente lo que es la espiritualidad de las palabras de Jesús, que es muy diferente cuando tú las escuchas directamente a como viene en el Evangelio. En el Evangelio no sientes esa espiritualidad porque no está ahí. ¿Ok? Esto está manipulado. Y esto, por ejemplo, el libro de María, le faltan muchas hojas, se me hace que del primero le faltan 5 o 4, y luego después le faltan, hace cuenta que viene un fragmento. Pero estos fragmentos el Señor nos permitió que supiéramos de ellos. Si no hubiera permitido que en el 1945, al final de la guerra, fueran rescatados estos, que alguien los escarbó y los halló, igual que los del Mar Muerto en 1947, para prepararnos, porque ahorita igualmente es un caos lo que tenemos aquí, toda la apostasía que tenemos, todo, las denominaciones están en un callejón sin salida, en tinieblas, y de aquí en adelante, como vienen los tiempos y todo, la mayoría se va a volver atrás, la mayoría va a decir, no, pues no existe, nada es verdadero. Me voy al mundo, al caos que está ahorita en el mundo. Entonces la mayoría se va a perder, eso así es. Y entonces si uno puede salvar, con uno que pueda salvar, y ese va y salva a otro, y ya llega la salvación a uno mismo. Pero esto es necesario para prepararse para lo que viene. Prepararse para lo que viene, porque todos los que están aquí adoctrinados, los que están enmañados, como tú lo quieras decir, ¿okay? De que tienen que juntarse en una iglesia, y más adelante va a venir que ya no te pueden ni juntar en una iglesia. ¿Me explico? Entonces tienes que saber cómo realmente prender esa luz que está dentro de ti, cómo despertar la conciencia para que realmente seas un verdadero templo del Señor, que no necesitas a nadie más, que solo ahí donde estés, si estás en la cárcel como Pablo, como estos, o si estás en un lugar donde abajo de la tierra, donde están tirando las bombas arriba y tú estás allá abajo, que sepas lo que tienes que hacer, cómo prepararte para la última noche, la noche de tu muerte, la noche cuando va a venir
Van a venir las águilas, los ángeles y van a llevar tu espíritu. Y entonces, que sea para arriba. ¿Ok? Que no vengan los satanes y te lleven a un lugar donde no vas a querer ir. Que lo lleven a uno a las tinieblas más oscuras de las que tenemos todavía. Por eso es necesario. ¿Ok? Yo les presento estos fragmentos, les explico cómo va y luego vamos a sacar por lo menos 3. Vamos a sacar otros 2 para que su misma conciencia despierte, porque tiene que despertar. Estás oyendo, estás escuchando y vas a escuchar cosas que no están en la escritura, no están igual que como te las dieron, y vas a ver, vas a sentir la diferencia, porque al que llama el Señor, o sea, sientes la diferencia. Y entonces hayas aquello que por años, si tienes 50 años en el Evangelio, vas a decir, bueno, esto para mí es nuevo, o sea, esto realmente lo hace despertar. Ok, bueno, basta de platicar. Vamos a escuchar los fragmentos de María Magdalena, como lo he dicho, a ella, perdón, aquí mismo te lo va a decir que los apóstoles literalmente la desecharon. Entonces viene la Iglesia Católica, después del Concilio de Nicea, y arrasa con todos, todos aquellos más de 100 evangelios que existían, cartas, escritos, todo eso lo quema al grado de que el nombre del Señor Jesús no viene en ningún otro manuscrito no más que en la Biblia. Si no fuera, como lo dije, si no fuera por Plinio y por este judío historiador, Flavio Josefo, todos podrían decir que Jesús nunca existió, porque todos los libros arrasaron. Así como arrasaron con los códigos aquí que tenía aquí en América, todos de nuestros indios y de todas las naciones donde iban conquistando. El Imperio Romano, la Iglesia Católica, hasta nuestro tiempo, hasta que llegaron aquí en América en 492, y así fue con todo el mundo. Por eso Jesús claramente dijo, que tiene al mundo envuelto en tinieblas. Ok, entonces María fue muy importante. A ella le dio el Señor la gloria de verlo resucitado. Y ella lo quiso abrazar porque ellos tenían mucho cariño. Jesús la besaba en la boca. No voy a decir, es otra clase de amor, que no tiene que ser, que no necesariamente tiene que ser carnal. Ok, pero ella era muy apreciada por él. Ella era la discípula que él más amaba. Y ella simboliza al Espíritu Santo. Ella fue muy importante. Y arrasaron con ella, o sea, la borraron. Igual que todas las que trabajaron, las diáconas, otras que se les llamaba apóstol también, a donde iba Pablo y las constituía porque el Espíritu estaba en ellas. Y viene la Iglesia Católica y arrasa con todas. Por eso lo dije yo en el último comentario, Pablo, si tú fuiste, yo me retracto. Pero si tú no fuiste, si tú fuiste el que hizo eso, no lo debería de haber hecho. Y si no fuiste, si después de tu partida vinieron otros que escribieron cartas diciendo que eras tú y ellos hicieron esa abominación de quitar a todas estas mujeres del Evangelio, pero la realidad es que hasta nuestro tiempo la Iglesia Católica empezó, las borró. Y realmente si Jesús, mirando lo que nosotros no miramos, si ellas tuvieron más facilidad para aprender
sus dichos para conectarse, si ellas tenían más facilidad para despertar la conciencia, ¿quiénes somos nosotros? Nadie. Entonces María Magdalena tiene muchas cosas. Ok, después seguiremos con esta plática. Vamos a escuchar los fragmentos del libro que fue encontrado en Egipto, Nag Hammadi, 1945, preparándonos el Señor para escuchar su verdadera palabra. Ok. El Evangelio de María Magdalena. Fragmento griego. Lo restante del camino, de la medida justa, del tiempo, del siglo, descanso en silencio. Dicho que hubo esto, María calló, como si el Salvador le hubiera hablado solamente hasta aquí. Entonces dijo a Andrés: Hermanos, ¿qué os parece de lo dicho? Porque yo, de mi parte, no creo que haya hablado esto el Salvador, pues parecía no estar de acuerdo con su pensamiento. Pedro respondió: Pero es que, preguntado el Señor por estas cuestiones, iba a hablar a una mujer ocultamente y en secreto, para que todos la pudiéramos escuchar. ¿Acaso iba a querer presentarla como más digna que nosotros? Parte perdida. ¿Del Salvador? Leví dice a Pedro: Siempre tienes la cólera a tu lado, y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él, al verla, la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien, y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, como dijo el Salvador. Terminado que hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. John Silence Radio. Evangelio de María. Fragmento copto verolinense. Faltantes de las páginas 1 a la 6. Página 7. Palabras de Jesús. La materia y el mundo. Entonces, ¿será destruida o no la materia? El Salvador dijo: Todas las naturalezas, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí y se disolverán otra vez en su propia raíz, pues la naturaleza de la materia se disuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. La materia y el pecado. Pedro le dijo: Puesto que nos lo has explicado todo, explícanos también esto. ¿Cuál es el pecado del mundo? El Salvador dijo: No hay pecado. Sin embargo, vosotros cometéis pecado cuando practicáis las obras de la naturaleza del adulterio, denominada pecado. Por esto, el bien vino entre vosotros hacia lo que es propio de toda naturaleza, para restaurarla en su raíz.
prosiguió todavía y dijo: por esto enfermáis y morís, puesto que practicáis lo que os extravía. Que quien pueda comprender, comprenda. La materia engendró una pasión carente de la semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os dije, estad en armonía con la naturaleza. Y si no estáis en armonía, sí que estáis en armonía ante las diversas semejanzas de la naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Últimos preceptos. Después de decir todo esto, el bienaventurado se despidió de todos ellos diciendo: la paz sea con vosotros, que mi paz surja entre vosotros. Vigilad para que nadie os extravíe diciendo: helo aquí, velo aquí, pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidlo. Los que lo busquen lo hallarán. Id y proclamad el Evangelio del reino. No impongáis más preceptos que los que yo he establecido para vosotros, y no deis ninguna ley como el legislador, para que no seáis atenazados por ella. Dicho esto, partió. Intermedio. Ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban amargamente, diciendo: ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces María se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos: no lloréis, no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Pedro dijo: Mariam, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador que recuerdes, que conoces y que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo: lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. John Silence Radio. Entonces comenzó el siguiente relato. Yo, dijo, vi al Señor en una visión y le dije: Señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió y me dijo: bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro. Yo le dije: Señor, ahora el que ve la visión, ¿la ve en alma o en espíritu? El Salvador respondió y dijo: no la ve ni en alma ni en espíritu, sino que es el intelecto que se halla en medio de ellos el que ve la visión, y el que es el que... Fragmento perdido de la página 11 a la 14. Página 15. La ascensión del alma. A él, y la concupiscencia dijo: no te he visto bajar y ahora te veo subir. ¿Por qué mientes si me perteneces? El alma respondió diciendo:
Yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido, por la vestimenta que era tuya, y no me reconociste. Una vez dicho esto, el alma se apartó con gran alegría y seguidamente cayó en manos de la tercera potestad, la llamada ignorancia. Esta interrogó al alma diciendo: ¿A dónde vas? En maldad estás atenazada, puesto que estás dominada. No juzgues. El alma dijo: ¿Por qué me juzgas tú a mí, si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado. No he sido reconocida, pero he sabido que el universo está siendo disuelto, tanto en las cosas terrenales como en las cosas celestiales. Una vez el alma hubo sobrepasado la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad, la de 7 formas. La primera forma es la tiniebla, la segunda, la concupiscencia, la tercera, la ignorancia, la cuarta, la envidia de muerte, la quinta, el reino de la carne, la sexta, la loca inteligencia de la carne, la séptima, la sabiduría irascible. Estas son las 7 potestades de la ira, las cuales preguntan al alma: ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, dueña del espacio? El alma respondió diciendo: lo que me ata ha sido matado, y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia se ha disipado y mi ignorancia ha perecido. A un mundo he sido precipitada desde un mundo, y a una imagen desde una imagen celestial. La ligadura del olvido dura un instante. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo Kairos, del tiempo Cronos, el reposo de la eternidad, en silencio. Epílogo. María Magdalena, reveladora de Jesús. Después de decir todo esto, Mariam permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos: Decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo, por mi parte, no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Entonces Leví habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Luego que Leví hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar. John.
Muy bien. De aquí, y hay varias, como John Silent, le pone esa música. Hay hay varios videos, ¿ok? Por eso tienes que, igualmente, como lo digo, así como había un caos, ahorita también hay un caos. Otros sacan a María con cuentos, con fantasías también. Okay, hay mucho que hablar de ella, de lo que fue, pero esto es lo más cercano a la verdad de lo que sucedió ahí. Entonces vemos el caos aquí, donde ellos realmente, muchos ni siquiera entendieron ni creyeron al Señor hasta que Él no viene, otra vez está con ellos por 40 días y todavía así, cuando se va todavía se aleja de ellos el Espíritu Santo porque ellos se alejaron de Él. Y aquí si María no hubiera, si el Señor no le permite a María verla en su resurrección y viene ella y los fortalece, perdón, ni siquiera eso hubieran agarrado estos. Aquí lo que ella está diciendo son palabras espirituales de Jesús, que ellos no pudieron entender. Por eso Jesús les hablaba con parábolas y luego todavía después de que les daba la parábola decían, Señor, ¿nos puedes explicar la parábola de esto? Sí, mucho menos iban a entender esto que el Señor le está revelando a María y que ella lo está entendiendo. Fíjense lo que dice. Te vi en una visión, y no estamos hablando de un sueño, estamos hablando de una visión donde ella ya se conectaba con Él, en la conciencia, en conciencia. Por eso ella le pregunta, Señor, la visión, ¿con qué la ven? ¿Quién la ve? ¿El alma o el espíritu? ¿Sí? Deja fuera la carne. Le dice, ni uno de los dos, sino el intelecto. ¿Qué es el intelecto? La conciencia. La conciencia es de lo que está hablando el Señor, que tiene que despertar. Ya no nomás para verlo en sueños, no, sino en visiones como la vida esta. Así como cuando fue Juan subido, que le dice, Señor, sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de las que ya viste. Entonces, esto, ella les está hablando desde otro nivel y pues no lo podían entender. Si tuviéramos, si hubieran descubierto, o a lo mejor todavía en un futuro pueden encontrar en Alejandría o en otra parte puede venir el Evangelio completo de María. Pero con estos fragmentos que nos da, nos enseña qué es lo que allí sucedía. ¿Qué es todo lo que allí sucedía? Y John Silence lo escogí esta versión porque no habla tan fuertemente como las palabras realmente que vienen en griego, donde le dice, muy fuerte le dice Pedro, les dice que de María. Y Leví le dice, todo el tiempo andas iracundo y ahora te ensañas con la mujer, te ensañas. Y nos deja ver una verdad más real todavía, donde realmente la humilló. Sí, María o Miriam, como quieran, se suelta llorando ahí. Y le dice, ¿crees que son mentiras mías? ¿Crees que yo inventé todo esto? Y de allí ellas pues, la hicieron que se alejara. Pero ella era llamada apóstol de los apóstoles porque Jesús es el que en ella confiaba. Él es el verdadero discípula que él más amó. Y Felipe nos dice claramente que el Señor la besaba en la boca.
la besaba en la boca, para transmitirle eso, como le digo, es otra clase de amor. ¿Okay? Para entender esto necesitamos entrar a lo que sucedía realmente antes de que el Señor viniera todavía. Como dicen, los pactos de casamiento, los pactos espirituales de casamiento. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que no entendemos. Entonces, para entender todo esto, necesitamos realmente, por ejemplo, los egipcios. Los egipcios, todos los faraones y todos estos desde los tiempos de los vigilantes, desde los tiempos y de los hijos de los vigilantes, venía uno de los héroes de la antigüedad, y los hijos de los vigilantes, inclusive los mismos vigilantes y otros ángeles, y otros que cayeron, para que me entiendan. Hacían pactos de nupcias. Una mujer judía, una mujer egipcia, que era princesa, hija de un faraón que ya murió y ahora necesitamos otro faraón. Esta mujer la preparaban los sacerdotes porque iba a bajar ese dios. Escogían a un dios, por eso tenían varios dioses. ¿A qué dios le tocaba reinar? Entonces supuestamente ese dios venía, entraba en la mujer, quedaba embarazada y de ahí salía el siguiente faraón. Entonces todo eso, toda aquella mentalidad, tenemos que entender todo eso para entender lo que sucede aquí igualmente. Jesús no tan solo a esta mujer, sino a todas las demás mujeres. Él les enseñó a ellos que no deberían de menospreciarlas. Vamos a sacar el libro de Tomás en el siguiente comentario, en otro comentario. Y allí en Tomás, Pedro, igualmente, con mucha prepotencia, para no ponerla tan más allá, le dice al Señor: saca a esta mujer de entre nosotros, porque ella no tiene nada que ver con la salvación. Y el Señor Jesús le contesta: la haré un macho, la haré varón, para que esté junto a ustedes, le daré sabiduría. Y le dio más sabiduría que ella. Entonces, entender todas esas palabras que son espirituales. Jesús está diciendo: la haré macho, la haré un macho, la haré un varón. ¿Qué significa eso? Que ella, al ser salva, en su reino no hay ni varón ni hembra. En su reino, como lo dice, serán como los ángeles. No existe un sexo que diferencie. ¿Entienden? Entonces, lo que Jesús habla es espiritual. Haz de cuenta que uno le hacía una pregunta al Señor y el Señor les da una respuesta ya el final del entendimiento. O sea, es como Dios, que empieza el principio y Él ya conoce el final, ya te está diciendo la palabra final. ¿Me explico? Por eso cuando Él le dice: la haré un macho, Jesús, ya está pensando de que ella ya va a ser salva y ya va a estar allá, sin sexo. ¿Me explico? Y no cualquiera puede entender eso, no cualquiera, ellos no lo entendieron. Aquí Jesús les dice, aquí le está diciendo que Jesús está dentro de ustedes, el reino está dentro de ustedes, búsquenlo, dentro. Está como
la visión esta de María, el ascenso del alma, ¿sí? Entonces, la mayoría, igualmente los gnósticos, la toman, la agarran como que es el ascenso allá hasta el séptimo cielo, el ascenso hasta arriba. Por eso sacaron la Pistis Sofía y toda esa, por eso fue un caos. Fue un caos, cada quien la interpreta como, ¿sí me entienden? Ese es el caos. Pero lo que está diciendo aquí, la interpretación más cercana a la verdad que pueda hacer aquí, está hablando de 7 potestades, que cuando el alma empieza a subir, esta potestad viene y le dice, hey, no te vi bajar, es un guardián, estas potestades son guardianes para que no suban. Dice, hey, no te vi bajar, ¿cómo es que ahora subes? Y ella le dice, yo sí te vi a ti, y tú no me vistes a mí, porque lo que a mí me detenía aquí, ya fue muerto. Hablando del cuerpo. ¿Sí? Y todas las contestaciones que le dan son de la materia. Ya el alma está libre. ¿Sí me entienden? Entonces, al llegar a donde tiene que llegar, está hablando de que la eternidad llegará al descanso de Dios, al silencio. Al silencio. ¿Ok? Pero no está hablando de la ascensión. ¿Ok? A todas las dimensiones, hasta el séptimo cielo o al tercer cielo. No está hablando de eso. Está hablando de la ascensión del intelecto, la ascensión, como le estoy diciendo, de la conciencia. ¿Sí? Hasta que la conciencia está despierta aquí dentro de ti. De eso es de lo que ella está hablando, no de que va a hacer un ascenso hasta arriba. Ahí es donde, cuando no lo entienden, lo pervierten. Ninguno de nosotros que seremos salvos vamos a ir solos arriba. Igual que Enoch. Enoch vinieron por él. Vinieron por él. Vino Rafael y Sariel por él, y luego del séptimo cielo se le llevó Gabriel hasta la presencia de Miguel en el décimo cielo. Nosotros no salimos solos de aquí. ¿Ok? Los dichos de María, sacaron la Pistis Sofía, sacaron otros, y los mismos judíos tomaron de allí para hacer la cábala de este tiempo. De allí sacó también Rabí Akiva y Simón Bar Yochai, de que ellos también así se elevaban. Y también estaban las potestades ahí que ellos les tenían que decir, así como María les dijo. Así ellos también tenían que decirle palabras para vencer a esa potestad y subir más arriba, hasta que llegaban donde estaba Metatrón. Y luego a Metatrón le dio Miguel latigazos porque Metatrón dijo que estaban 2 sentados en el trono. Y entonces lo que pasó es que el Sanedrín les dijo a estos, hey, párense con sus cuentitos. ¿Por qué? Porque estaban agarrando la teología cristiana y estaban diciendo ya que 2 estaban en el trono, cuando ellos nunca han aceptado que están 2 en el trono, uno a la izquierda y el otro. ¿Se entiende? O sea, de aquí agarraron muchos. De aquí fue donde se salieron todas las 2 escuelas de gnósticos, y los judíos de ahí comenzaron la cábala. De aquí agarró Simón y el brujo y sus 2 escuelas. ¿Ok? Pero María no está hablando de la ascensión hacia las dimensiones, sino del despertar de la conciencia que va subiendo. Por eso te dicen, a María le sacaron 7 demonios, son esas 7 potestades que ella venció dentro. Es lo mismo que tenemos nosotros. Te está hablando de la materia, de la carne, o sea, donde la conciencia tiene que hacer que olvides que la carne es lo más importante, y lo más importante es la conciencia, el espíritu, el intelecto. El intelecto está entre en medio, parte
el alma y la carne la separa. Y el intelecto está en medio, está como una fuente de energía, está tomando con su mano izquierda el alma y con la derecha el espíritu, y les da vida. Y esta, como lo dije, es esa antena que está recibiendo la energía de la fuente de toda luz, del Altísimo, del mar de luz de vida que está ahí arriba. De eso es de lo que está hablando ella. Y los apóstoles, ¿cómo le iban a entender si, como lo digo, no podían entender ni siquiera las parábolas que le da Jesús, las que tú lees en los 4 evangelios, no las podían entender? Ahora van a entender esto que es espiritual, que es mucho más. No es fácil para entenderlo. Cuando saquemos el libro de Tomás vas a ver la diferencia, o sea, vas a ver que no es fácil para descifrar esos dichos. Pero como dice el mismo Tomás, el que logre descifrar los dichos de Jesús no verá la muerte, porque son dichos de vida, son dichos de espíritu, son dichos que realmente sientes, la diferencia de lo que Jesús hablaba, como le estoy diciendo. A él se le hacía una pregunta y la respuesta que les daba era muy alta, él ya estaba viendo. Por ejemplo, por ponerles algo, que le dice Señor, te voy a seguir, pero déjame, voy y entierro a mi padre, a mi madre. Hey, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y eso viene con la misma conciencia. Nosotros estamos muertos. Entonces tenemos que resucitar. ¿Sí? Tenemos que resucitar, que es la conciencia. Tenemos que resucitar la conciencia aquí, dentro de nosotros, antes de morir, y que el Señor nos resucite. Tenemos que resucitar así, porque estamos muertos. ¿Sí? Cuando Jesús hablaba, como lo estoy diciendo, él no hablaba el principio de la pregunta que le hace, sino ya el final de la pregunta. ¿Ok? ¿Se entiende? Y aquí sacaron muchas cosas. Está también el Evangelio de Juan, el Evangelio apócrifo de Juan, que allí entre eso vienen igual fragmentos de verdad y luego toman y lo hacen gnóstico y de ahí sacan sectas y todo, y eso es lo que tiene uno que entender, que solo son fragmentos y tienes que agarrar lo bueno y desechar lo malo. Pero esto es muy diferente a cómo te manipularon los 4 evangelios, de las palabras que dijo Jesús, de esto y lo otro, y les quitaron esa espiritualidad de cómo Jesús hablaba, de cómo él al hablarte te encendía, te daba, tú le hablabas, por ejemplo, aquí, y lo que él enviaba era fuego por su boca, enviaba fuego y encendía la conciencia. Y ahí la conciencia se iba expandiendo, iba subiendo, así como dice aquí María, iba venciendo los parásitos que tienes adentro. Que le decía, no, ¿a dónde vas? Mira, si aquí está rete bien. ¿Qué vas a buscar allá si ya pasaste? Ya conoces. ¿Qué le buscas más allá? Mira aquí. O sea, reteniendo la carne, que la carne quiere retener el alma, porque es su vida. Sin el alma, sin el espíritu, sin la conciencia, la carne no es nada. Y la carne busca lo suyo, el gozo. ¿Me explico? De eso tratan todos estas 7 potestades, esa ascensión. Cuando llega que dice ahora tendré la paz en el silencio. Sí, imagínate que llegue esto allá, que te lleven arriba y todo sea silencio nada más, como si nunca hubieras vivido, como si no estuvieras vivo, consciente. O sea, se te apaga la conciencia. Entonces, ¿a qué subes? Entonces está hablando a eso, de que llega hasta el límite de que ya
está el silencio y es el momento. ¿Cuál es el silencio? Hasta llegar al silencio, hasta llegar a la muerte. Y entonces de allí comienza la vida verdadera. De allí es donde vienen y te llevan a la verdadera asunción hacia arriba. Nunca, todo el que será perdón, salvo, nunca va a ir solo. Nunca va a ir solo. No puede ir solo. Por eso tienen que venir los ángeles y llevarlo, o el mismo Jesús. Pasar por todo lo que hay arriba, porque arriba dimensiones, todas las dimensiones tienen billones y billones de criaturas en cada dimensión. Unos parecidos a nosotros, otros no. Los mismos dinosaurios que estuvieron aquí en esta era existen en otra dimensión. Y muchos hay naciones que los tienen como mascotas, como aquí tiene uno a los caballos, a los bueyes, trabajan juntos, no son carnívoros para que me entiendan. Todo eso existe arriba y no puedes ir solo, nunca vas a ir solo. Yo he tenido varias visiones cuando me quitaron cuando me quitaron todos los videos de aquí de YouTube. Tuve una visión donde me va llevando y vamos entrando como por unos agujeros. Vamos, por decir así, en una nave, vamos y iba pasando por diferentes eras. Llegamos a donde están cosmocreadores creando más mundos todavía. Y allí fue donde, porque llegábamos, y hablo de los dinosaurios, pues ya había tenido esas visiones, y luego cuando íbamos ahí volvía a ver esos mundos. Y me dice, aquí no podemos bajar, aquí no podemos bajar. Y donde sí pudimos bajar, ahí nos atraparon, ahí taparon el túnel, por decir así. Y allí no quieren que, o sea, no debes de ver lo que están haciendo, ¿ok? Pero lo que aquí te estoy diciendo es que nunca vas solo, nunca vas solo. Así como lo está diciendo aquí María. Ella está hablando de la ascensión, del despertar de la conciencia, la resurrección de la conciencia. Así como te dice Jesús, deja que los muertos entierren a su muerte. Nosotros estamos muertos sin esa conciencia, sin esa energía que se conecta con la energía de arriba. ¿Se entiende? Esto, con esos fragmentos nada más nos da a entender una visión de lo que ahí sucedía. Muy diferente en lo que nos dan en los evangelios, en las cartas que también fueron manipuladas muchas. Todo eso fue manipulado. Fue manipulado. Este evangelio de María Magdalena se habla de que fue escrito alrededor del 30, ¿ok? Del 30 al 50. En el 30 es en el año que murió el Señor Jesús. Quiere decir que en ese mismo año lo escribieron. Y arrasaron con él. Si no fuera por estos que lo descubrieron, como lo digo, ni siquiera supiéramos que existía. Y no sabemos si en un futuro vaya a ser sacado más. No nomás este evangelio. Y otras cosas que el Señor quiere que nos demos cuenta de que existen o que existieron. Entonces aquí la palabra del Señor no es fácil. Cuando saquemos el otro evangelio, igual que habla Felipe, son cosas espirituales, como dice Jesús, como le dice aquí a María, bendita eres.
como le dice, te vi en la visión, dice, bendita eres tú, no hablo esas palabras, porque no te asustaste al verme. O sea, no te asustaste cómo fue que la conciencia subió, ya tienes la conciencia tan alta de que puedes verme. ¿Sí me explico? De que hay conexión, de que la conexión llega hasta mí y yo permito que me veas. ¿Me explico? Esa espiritualidad fue la que sacaron de ahí. Por eso se terminó desde cuando los apóstoles acaban, se terminaron todos los milagros que hacían ellos. Los únicos que siguieron con que les llamaban milagros son los, los discípulos de Simón el Brujo y de otros brujos poderosos que estaban allí. O sea, allí fueron los tiempos de, por decir así, digamos que la última era perdón, de la magia, del poder más grande que tenía también la brujería, la astrología, todo, todo. Estamos hablando de, perdón, por ejemplo, los tres que les llaman los tres reyes magos que realmente existieron, que fueron, que llegaron del oriente, perdón, que vienen desde Babilonia, desde Persia, porque representaban a todos aquellos también y que no nomás eran semitas y que realmente practicaban esto, la conciencia despierta. Entonces allí es donde estaba, era la era en que estaba todo eso. Y lo quitaron. Y eso no llegó hasta nuestro tiempo. Por eso les digo, ustedes escuchan y se aprenden la Biblia de un lado para otro, pero no llegan y pueden llegar, por ejemplo, a la altura donde llegó María, al despertar de la conciencia, el despertar que tiene que ser. Porque si no despierta uno la conciencia, olvídate de tener esas visiones que tenía ella. O sea, de tener esa conexión con el Señor, con la fuente de toda luz, de llegar hasta allá donde está Él sentado en el séptimo cielo, y las oraciones, por eso se dice las oraciones de los santos, el incienso que Jesús le ofrece al Dios Altísimo, son las oraciones de los santos, pero de estos que tienen la conciencia despierta, que sí llegan hasta allá. ¿Sí me explico? Entonces, lo importante, como lo digo, de que si de aquí al 2027, al 2030 o más adelante estamos en tribulación, por ejemplo, como están ahorita en tribulación los palestinos, acá los que están en guerra con Rusia, donde están bombardeando y están abajo, están incomunicados, o que te pierdes y te quedas por allá, y de esa conciencia es de la que habla él. Esa es la revelación que nos da María. Ahora, hablando de María, el Señor le da la gloria de ser ella la que lleve las buenas nuevas. Y todavía ya ven cómo la rechazaron. Pedro, cuando ella llega y le toca la puerta y tuvo que gritar y llorar y todo para que le hicieran caso, para que fueran y todo, y de todos modos la rechazaron. Miren, toda la manipulación que le hicieron a los 4 evangelios, y lo que le pusieron de más, y lo que le quitaron, de más y de menos. Nosotros tenemos
en el Evangelio las bodas de Cana, donde María, la madre de Jesús, está como si fuera anfitriona, está ahí en todo, en la comida, en lo que falta, en esto y lo otro. Y hay teorías, porque no se dice quiénes eran los novios, no se dice quiénes eran los novios. ¿Sí? Y hay libros, hay teorías donde se dice que era la misma boda del Señor Jesús con María Magdalena. Eso de que la saquen de prostituta se encargó la Iglesia Católica. Y ya en el 300, por ahí, en el 280, en el 300, por ahí, un obispo dice que la identificó con María, la de los 7 demonios, y con María, la prostituta. Pero en ningún evangelio de los apócrifos te dice que ella era eso. Por eso la degradaron. Igual que Tomás. Tomás se oye nada más en uno de los evangelios de que él era incrédulo. Cuando oigas el libro de Tomás, verás lo que es. Uno de los que guardó la esencia de las palabras del Señor. También lo degradaron. ¿Por qué? Porque la verdad no quieren que salga a la luz. La borraron para manipular, para que todos tuvieran nada más ese monstruo de 3 cabezas en el concilio de Nicea. Llegó Arriano y les probó que Jesús fue creado primero y todo lo que pasó para llegar a ser engendrado con la misma esencia. Lo desecharon, los persiguieron. Después Constantino, porque la hermana de él se siguió mucho a Arriano y le hizo ver que Arriano tenía la verdad. Y luego le habló a Arriano otra vez y se disculpó con él y lo subió, y ahí está la guerra entre todos. Entonces todo ese caos. Pero lo que la Iglesia Católica y el Imperio Romano era unificar. A ellos no les importaba la espiritualidad. Esto para ellos era la muerte. Alguien que viniera diciendo: tú eres el templo verdadero del Señor, no necesitas esto, no necesitas a la Iglesia Católica, sino que tu conciencia que ascienda, que dejes de ser un muerto, que resucites, y tú tienes la visión del Señor. Eres un verdadero templo vivo. Esa era la muerte del imperio. ¿Quién les iba a comprar sus cuentitos a la Iglesia Católica? De que paga tanto aquí y te sacamos a tu papá de ahí de donde está en el limbo, a tu hijo. ¿Que cuánto hace que murió tu abuelo? Pues tiene 30 años. Ah, ya está ahí en el infierno, otro día lo vimos ahí. Paga tanto aquí y te lo sacamos de ahí. ¿Quién iba a hacer eso? ¿Quién iba a hacer eso? Por eso manipularon todo y nos los daban a modo de que todos necesitaban de la Iglesia Católica. Ni alguien que podía decir: me voy a casar y este reino, esta hija de este rey se va a casar con el hijo del rey allá y todo, y la bendición papal para poder ver, a ver, vamos aquí. Y todos entrados en la Iglesia Católica. Nadie podía respirar sin que la Iglesia Católica lo supiera, y tenían que soltar el dinero para eso. Pero si hubieran dejado esto, la esencia de la espiritualidad, ni siquiera hubieran existido las iglesias esas. ¿Sí me explico? Entonces sacaron lo que es la esencia espiritual de Jesús, cosa que nosotros, juzguen por ustedes mismos. Llega la Segunda Guerra Mundial,
1945, y el Señor permite que estos fragmentos salgan a la luz. Igualmente los de las cuevas de Qumran, 1947, porque ahí viene su archienemigo con el Estado criminal sionista, la ramera sionista. ¿Y la mayoría dónde están? A los pies de la ramera. Por eso es importante salirse del Pax. Porque todos estos que están ahí, como estoy diciendo, a los pies de la ramera, cuando sea destruida la bestia, y vean, y estén mirando para arriba, ya ahí viene, y ya merito, y no dura ni 15 días para cuando ya está, y que no llega. Y ya les destruyeron el ídolo. ¿Y ahora qué? Entonces todo es mentira. No, no es mentira. Lo que pasa es que ustedes estaban a los pies de lo que no era. El ídolo fue destruido. Pero aquel que es verdadero, ahí está. ¿Y sabes dónde está? Ahí dentro de ti. No lo has despertado. Todavía estás muerto. Pero él mismo te está diciendo que él está ahí dentro. En otro evangelio apócrifo dice claramente: el reino de los cielos está dentro de ti y fuera de ti. Cuando tú logres hacer de los dos uno, entonces serás salvo. El que tenga oído para oír, oiga. Ay, caray, ¿cómo le voy a hacer? Sencillo. Te está diciendo que tienes que despertar la conciencia para que se una con la conciencia de arriba, haya la comunicación, y ya, ahí están. De los dos ya hiciste uno. Esas palabras que fueron directamente de Jesús, que te está hablando, como te estoy diciendo, Él ya da por hecho. Él ya da por hecho la pregunta que le haces. ¿Sí me entiendes? Haz de cuenta que Él va 100 años delante de nuestro entendimiento. Entonces, todas esas contestaciones, las preguntas, son una práctica para uno para despertar la conciencia. Y entonces cuando vuelves a entrar a los evangelios, cuando vuelves a entrar al Nuevo Testamento, tienes esa misma luz te ayuda para detectar lo que es, lo que realmente fue y lo que no es, para armar el rompecabezas. Eso es lo importante de esto. De aquí, como te estoy diciendo, de aquí era plural. Era plural todo esto. De ahí todos los que salieron. Por ejemplo, el primer mártir, Esteban, y junto con Esteban, fue bautizado también Nicolás. ¿Y Nicolás qué se hizo? Nicolás hizo su propia secta. Él abrió su propia iglesia y se fue con lo gnóstico y se fue al lado oscuro. Todo esto sucedía ahí mismo. Estaba oyendo, por ejemplo, unas tonterías de las de Alducino, donde está doctrinando con esto. Saca la segunda carta a los tesalonicenses de Pablo, y donde le llega a Pablo las noticias de que ya están hablando de que la gran tribulación ya había empezado y que ya eran los últimos días. Sí, y entonces empieza con sus tonterías a adoctrinar en sus iglesias, los Alducin, con que igualmente en este tiempo, y que hasta no se termine la última semana de Daniel y que el anticristo, no adoctrines. Lo que tienes que saber primeramente es la historia de lo que ahí sucedía, cuál es la verdad.
La verdad es que Pedro y Pablo hablaron demasiado. Pedro, en cuanto recibe el Espíritu Santo, dice, estos son los últimos días, esto es lo que está profetizado por el profeta tal y tal, que en los últimos días los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. Entonces ellos hablaron de que eran los últimos días. Pedro dice, sálvense de esta generación perversa, los últimos días. Y Pablo, esperando que Jesús se manifestara, pero no hubo conversión. Los de los judíos no se convirtió ni siquiera el 1%. Y los apóstoles fueron un tropiezo para Pablo. No hubo conversión tampoco de los gentiles. Entonces el Señor no se manifestó. Pero Pablo lo habló. Pablo dijo, los que quedemos vivos en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Entonces, ¿qué pasó? Se fomentó el caos. Cuando Pedro y Pablo son apresados por el primer anticristo Nerón, entonces todos empezaron con lo que sabían, con lo que entendieron, con lo que les hablaron, empezaron ellos a interpretar. Si no, pues esto es la gran tribulación de la que habló. Y era cierto. La gran tribulación para los judíos empezó, porque estamos hablando del primer siglo, empezó en el 62, cuando el hermano del Señor, Santiago, es muerto ahí en el templo. Ahí mismo lo echaron de arriba para abajo, ahí mismo lo mataron. Ahí empezó la gran tribulación para ellos. 4 años después, en el 66, llega Tito con los ejércitos. Lo que Jesús les había dicho en Mateo 24, cuando vean los ejércitos, salgan. Y no oren ni por Jerusalén ni por el templo, él ya le había dado la instrucción. Salgan, sálvense. Claramente se los dice en Mateo 24. Entonces la tribulación estaba sucediendo allí. En el 70, ¿qué sucedió? La destrucción. Entonces la gran tribulación para ellos comenzó ahí desde que Santiago muere en el 62. Pedro y Pablo en el 68, en el 64, alrededor del 64, los mata Nerón. Los dos murieron. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Todos los que, por eso Pablo al último dice, todos me han abandonado, pues es que hablaron de más. Y no sucedió. Y toda la gente hacía sus propias interpretaciones. Por eso estos van y le dicen a Pablo, oye, estos andan hablando de que ya se va a manifestar el Señor y que ya estamos en la tribulación. Y Pablo les dice, no, que nadie los desvíe. No vendrá la tribulación hasta que no venga el hombre de perdición, el que le llaman el anticristo. Y aquí está el anticristo, aquí está Nerón, anticristo porque mató a muchos, mandó a muchos a la muerte, a muchos muchos cristianos, por eso es anticristo. Es el que los mandaba ahí en los coliseos, los prendía como antorchas y mató a Pedro y a Pablo. Ahí está el primer anticristo. Y luego llega Calígula, el segundo anticristo, queriendo meter una estatua al templo en el 37, alrededor del 37. Y de allí 10 anticristos, las 10 persecuciones más grandes que hizo Roma contra estos. Entonces, como es una falta de respeto a todo esto, que estos inútiles pastores, líderes cristianos, traigan eso, usen las cartas, los evangelios, para traerlos a nuestro tiempo. Como Alducin que está diciendo aquí, esto no sucedió, sino que esto es para nosotros. Fíjense, la carta es para los tesalonicenses, pero Alducin dice que es un mensaje para ellos. Yo no veo que en la carta a los tesalonicenses diga,
carta para los inútiles que van a estar allá en el 2025. ¿Sí? Que todavía, que no se crean, que todavía tiene que venir la última semana de Daniel. Y todavía tiene que venir el anticristo. Y que los judíos tienen que hacer el templo para que se siente el viejo. Fíjense los cuentos. Es una falta de respeto hacer eso. ¿Ok? Pero allí, por eso tuvo todo ese caos. Era un caos. Era un caos. Y por eso mismo había más de 100 evangelios. Pero muchos, todos los que tenían la esencia de Jesús, los echaron fuera porque eso no era bueno para el imperio romano. No era bueno. No se hubiera unificado como se unificó si hubieran agarrado la espiritualidad de Jesús. Porque la mayoría no hubiera agarrado sus cuentitos de que voy a sacar a tu abuelito del infierno, de que voy a sacar a tu hijo del limbo. No hubiera sucedido. No hubiera sucedido. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es tan importante todo esto. Bueno, este es de María Magdalena, que esta la sacaron, la borraron, como le dije, a todas las demás mujeres que ayudaron mucho, ayudaron a Pedro, ayudaron a Pablo, ayudaron al Evangelio y las dejaron sin gloria. Nomás que el Señor sí las conoce. Él sí las conoce, así como María Magdalena. Y ella simbolizaba el Espíritu Santo. Inclusive les puedo decir que la mujer del capítulo 12, la mujer que está encinta, que simboliza la iglesia, que está dando a luz al Hijo de Jesús, el primogénito de Jesús, a los 144,000. La mujer vestida, embarazada por aquel que tiene su rostro como el sol, Jesús, simboliza a María Magdalena. No simboliza a ninguna Virgen María, la Madre de Jesús, ni simboliza a Israel, simboliza a María Magdalena. Como lo dije, en las bodas de Cana no se dice quiénes son los que están casándose. Okay. Tampoco les voy a poner cosas que no sabemos. No sabemos si sean ciertas. Sino que quiero que ustedes son inteligentes. Despierten su conciencia. Usen lo que Dios les dio. Ese soplo de vida tiene que estar despierto, tiene que estar como un foco, prendido todo el tiempo. La energía tiene que estar allí. Si el Señor pidió un cuerpo para venir a experimentar, ¿sí? A experimentar lo que somos nosotros y por qué caemos, cuáles son los pecados más duros para nosotros. Y esto se los digo por lo que está diciendo aquí María Magdalena, cuando el Señor está hablando de la materia, si se deshará mal la materia. Cuando Pedro le pregunta, bueno, el pecado, que le dicen, no hay pecado. El pecado lo hacen ustedes. Y luego está hablando de la fornicación. Sí, está hablando de esto. Del pecado del cuerpo, está hablando de tomar a otra mujer que no es la tuya, de esto es de lo que está hablando. ¿Ok? Por eso lo hablo. Solo usa tu inteligencia. Si al Señor le dieron un cuerpo para que viniera a experimentar, ¿acaso no experimentaría lo que es lo que nos lleva a nosotros para abajo? ¿No experimentaría el sexo? ¿O esto es lo mismo que hizo la Iglesia Católica? ¿Ocultarlo?
El mismo Satanás sería el primero en decir, hey, espérate tontito, ¿cómo? ¿No vas a experimentar lo más difícil que pasa al ser humano, tanto el hombre como la mujer? Estos son los pecados por los que más caen ellos. ¿No lo experimentaría? Lo ocultarían, como ocultaron y sigue todavía oculto, y casi te pelonan a mordidas cuando tú quieres usar tu intelecto. El nacimiento de María. Fíjense bien. ¿Cómo hicieron perdón, cómo viene la mentira? El nacimiento de María. María, una mujer, una joven común y corriente. Hacen una teología, sacan unos cuentitos de que María también venía de la santidad, venía de arriba. María venían los ángeles y le daban comida, preparando el camino para salir con la virginidad de María. Sí, de que el nacimiento de Jesús, virginal. Y sabemos todos que eso no es cierto. Eso no es cierto. El Señor Jesús tuvo otros hermanos. ¿Dónde está la virginidad? El Señor Jesús tuvo otros hermanos. La Escritura nos dice claramente que Él pidió un cuerpo. Prepárame un cuerpo. Yo entraré en ese cuerpo. El cuerpo no tenía por qué ser de una virgen. ¿Sí me entienden? El Señor Dios le preparó un cuerpo en el vientre de María. Y aquí claramente nos dice que María se casó. ¿Por qué tienen que hacer todo eso? Mentir. Para hacer algo que no es. De que tanto María su santidad venía de arriba, que los ángeles venían y le daban comida, la cuidaban. ¿Para qué? Ella es muy sincera cuando llega Gabriel y le dice, y luego ella le dice que haga el Señor lo que quiera de mí. Ella fue dispuesta. Y eso la hizo la más grande entre todas las mujeres. Pero no, que ella ya era algo santo. ¿Sí me explico? Si aquel cuerpo donde entró Jesús era hijo de José, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Igualmente que si Jesús tuvo una mujer a su lado, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no vino a experimentar? ¿Acaso no vino a ver cuáles eran los problemas de nosotros para poder ayudarnos? ¿Tuvo que pasar todo eso? Si él se casó, tuvo esposa, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo esconden? ¿Sí me explico? Si tú vas a entrar en un cuerpo para experimentar, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Por qué el pecado nos tira muy fácil? ¿Dónde está la cláusula que dice, hey, pero no, por ejemplo, a Satanás, hey, pero no lo vas a tentar en lo sexual? ¿Dónde está esa cláusula? Que es en lo más duro para nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, si hay evangelios que dicen que él besaba a María, la amaba más que a los demás,
Y ella, cuando él resucita, su instintivamente ella lo quiere abrazar y dice, no me toques porque todavía no he subido. Y luego las bodas de Cana, donde ni nos dice quiénes eran los que se casaron. Pero sí vemos a María, que anda como si fuera una de las principales. Y Jesús diciéndole que todavía no es su tiempo, mujer, todavía no es mi tiempo. Sí, ¿para qué tapar si ella se casó, fue casada? Ese es el problema con los judíos. Y hay que ver la verdad de los dos lados. Ese es el problema que tienen también y muchos no se convierten y se convirtieron por lo mismo y son puras mentiras de estos. María y ellos tienen registros donde María realmente el hijo era de su esposo, era de Juan. Y entonces dice, no era de Juan. Entonces, ok, entonces no era de Juan. Entonces te vamos a poner aquí de que era de un soldado romano. Entonces la vamos a poner como prostituta, así como la pusieron. ¿Para qué? ¿Para qué las mentiras? Si Jesús pidió un cuerpo para experimentar. Es estúpido. Es como decir, bueno, el Señor hará eso y lo otro, pero ¿saben qué? Él no regía. ¿Ok? Él no iba al baño. No, ¿cómo vas a decir tú que él orinó? O que él fue al 2. No, olvídate. Es estúpido. ¿Ok? Hay que despertar. ¿Está bien? El fanatismo es lo malo, el fanatismo. María tuvo hijos, María no fue virgen porque ella fue una mujer casada. Y si Jesús tuvo esposa, ¿cuál es el problema? Y a otros que se quieren salir por la tangente. No, pero es que era nazareo. Era nazareo y nazareno. ¿Qué tiene? Cualquiera podía ser nazariato, decir Dios como las mandas que hacen ahorita. Te hago esta manda de que voy a irme de rodillas tanto tiempo. Otros, voy a hacer esta manda de que voy a andar con una chancla y con una bota por un año. ¿Sí? A Pablo lo forzan a entrar al templo para que hiciera una manda, para que se rapara con los otros. Esas son las mandas de los nazareos. O sea, hay que tener la mente abierta a lo que es. El fanatismo mata. No, ese fanatismo es lo mismo, como le estoy diciendo. Si a alguien le pregunta, hey pastor, ¿y el señor iba al baño, regía? Cállate, demoniado, te arrastra para afuera y te pelona ya a punta de mordidas. Y eso no debe ser, porque ese mismo fanatismo es el que los hace que digan que Jesús es el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Ya se los dije. Si el mismo Pablo viniera y les dijera, Dios le agradó perfeccionar a Jesús por medio del dolor y todo esto, no te agarra ni te mata. Ese es fanatismo. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, nomás fíjense al grado que la Iglesia Católica hizo borrar todos los evangelios, borrar todos los escritos, borrar hasta el nombre de Jesús a modo de que nada más dos escritores, Pilinio y Flavio Josefo, son los únicos que sacaron a Jesús fuera de la Biblia. Fíjense a qué grado llegó la Iglesia Católica. ¿Ok?
Entonces, lo digo, porque si siguen habiendo excavaciones que vengan donde Jesús realmente tuvo mujer, ¿cuál es el problema? ¿Te vas a suicidar por eso? ¿O vas a decir todo es mentira? ¿Cuál es la parte de la mentira? Él vino a experimentar y por eso ganó. Él le ganó a todos los pecados. Yo he vencido al mundo. ¿En qué se basa el mundo? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál sería la palabra más cercana? La piedra angular de la existencia nuestra. El sexo. El sexo. Desde el principio. El sexo hizo caer a los dos padres, los primeros padres. El sexo hizo caer a los ángeles. ¿Sí? Y es el pecado que nos hace caer a nosotros, el pecado más común que nos hace caer a nosotros. ¿Cómo iba a ser que el Señor no iba a experimentar eso? Hay que despertar. Yo no tengo ningún problema en que Él hubiera tenido una esposa, hubiera tenido una mujer y hubiera experimentado. No tengo ningún problema. Eso no lo hace menos, sino lo hace más glorioso, que pudo vencer lo que nosotros no hemos podido vencer. Pero a los fanáticos sí. Los fanáticos llegas con eso, olvídate, te arrastran, ya te dije, te dejan calvo, a mordidas. Entonces hay que estar preparado para que no te haga tropezar algo. ¿Sí me explico? El mismo Satanás era el primero que decía, cálmate ahí, cálmate ahí. No creas tú que realmente que la piedra se convierta en pan. No. A la piedra angular del pecado. Estos le llaman pecado original a la unión y en matrimonio. ¿Y hasta dónde llega el fanatismo? Entonces, ¿pudieron borrar todo esto? Sí, claro que lo pudieron borrar. Claro que lo pudieron borrar. De aquí surgieron muchas teorías y muchas fantasías igualmente. María Magdalena. Inclusive la película esa de Da Vinci Code, donde ella tuvo descendencia en Francia y igualmente y eso es verdadero, los cátaros es verdadero. Ellos siguieron a María Magdalena. El evangelio que predicó Levi, que le dijo a Pedro, si el Señor la ha amado más, ¿tú quién eres para abusar de lo que ella habla? Y él predicó el evangelio según María. Igualmente cuando venían los templarios que a buscar ¿cómo se llama ese? El Santo Grial, que decían que era una copa, no, si no era si realmente María tuvo descendencia de Jesús y todo eso, ese era el verdadero Santo Grial que andaban buscando. Y lo sacan la teoría de que en Francia fue donde murió ella y de ahí que unos de los reyes franceses, la descendencia y todo eso, pero eso se puede decir que eso ya es fantasía, ¿ok? Pero sí, por ejemplo, Da Vinci donde sacan en la última cena, él pone allí, todos están con barba, pone a uno que no es con barba y que lo identifican con Juan, pero él está poniendo a María. Pero no podía hacerlo libremente. ¿Qué estaba haciendo la última cena aquí en la Iglesia Católica? Ahí lo hubieran linchado. donde les dijera lo que estaba haciendo, ahí lo hubieran linchado. ¿Ok? Entonces hay que estar abierto. Usa nada más tu inteligencia. Si él pidió un cuerpo para venir a experimentar y ganó, ¿cómo iba a quedar fuera?
sí, pero son cosas que no les puedes preguntar. Y son cosas que son preguntas que tienes que hacerte a ti mismo. ¿Sí me entiendes? Por eso saco yo, por ejemplo, capítulo 18, donde se manifiesta este supuesto Dios y se come media becerra y tuvo que defecar. Tuvo que levantarse, tomó demasiada leche y agua y tuvo que ir a orinar y a defecar. Y era Dios, era un Dios, era Belial. Sí. Y aquí el Señor Jesús, ok, no tuvo sexo, vino sin sexo. Entonces el mismo Satanás se hubiera levantado y dice, hey, ¿qué pasó? ¿Me lo hiciste sin sexo? Si los pecados más grandes aquí en el mundo son de aquí, el pecado original. Ok, esto es lo que se llama despertar, subir a otro nivel. Que tienes que ver todas las posibilidades. Porque te está diciendo que tienes que despertar tu conciencia y la conciencia es como la computadora que entras y ahí están todas las preguntas ahí. Igualmente, cuando la conciencia está despierta, ella misma te envía a que te hagas esa pregunta y que no te hagas loco. Tienes que sacarla. Por eso le saco esto, la mentira que hicieron con María y que todavía los católicos te quieren agarrar a rotazos y le dices que no fue virgen porque no fue virgen. O sea, tuvo su virginidad como todas y la tuvo que perder cuando tuvo niños. Y si el cuerpo que Jesús le pidió era de José, con más ganas viene la genealogía, que dice claramente que la genealogía que viene de David viene por el lado de José. Y de María viene por el lado del sacerdocio, rey y sacerdote. O sea, no hay que cerrar los ojos a la verdad. Para que tu misma conciencia tenga paz adentro y no te esté molestando tanto. Hey, aquí estás mal. Hey, aquí estás mal. Hey, ¿qué pasó? Pues no que querías la verdad. Y ahora te me haces para atrás. ¿Sí me explico? Yo puedo ir más lejos todavía. Aunque no están listos para despertar. Miren. La mujer del capítulo 12 representa a María. María Magdalena representaba al Espíritu Santo porque Jesús es el que la dejó a ella sobre los apóstoles. Y ellos la desecharon y después el Espíritu Santo se desaparta de ellos porque ellos se apartaron de él. Y aquí, a través de la historia, ¿ok? María, la madre de Jesús, cumplió con lo suyo y fue exaltada. Mucho respeto, ella es salva, todo lo que tiene que ver, pero ella no participó aquí. Por eso Jesús al último cuando está agonizando le dice, mujer, nunca la llamó madre porque la verdadera madre es el Espíritu Santo, la verdadera madre de él. Mujer, a las bodas de Caná le dice mujer. Y aquí al último le dice mujer. Ahí está tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Allí tienes a tu hijo. Y Juan no era hijo de ella. El apóstol Juan no era hijo de ella. El hijo de ella era Santiago. Pero Juan no era. ¿Ok? O sea, lo que estoy diciendo es que María, la que llevó en el vientre a Jesús, no es parte del Evangelio, pues. Ella anduvo todo el tiempo tras de su hijo y el dolor de perder a su hijo y todo, pero ella no era parte de esto. ¿Sí me explico?
ella cumplió con lo suyo y como le dijo Gabriel, que sería la más alta entre las mujeres, lo que hizo, pero hasta allí. Pero María Magdalena sí fue parte. Y Jesús la puso a ella como apóstol de los apóstoles. ¿Ok? Aquí ahorita en nuestro tiempo y en todo el tiempo que se ha visto. Por ejemplo, aquí en la Basílica. ¿Ok? Que la llaman la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Pero ¿qué si les digo que no es? Lo que representa esa mujer con el Hijo es lo mismo que representa la mujer del capítulo 12. Está representando a María Magdalena, que representa al Espíritu Santo y representa al primogénito de Jesús, a todo aquel que se salva en este tiempo, a todo aquel que será salvo en el Evangelio, el Hijo de Jesús. Porque representa a la iglesia, la mujer de Jesús, no la madre de Jesús. ¿Se entiende? No es la madre de Jesús, sino es la iglesia la que es la mujer de Jesús. Y los que se salvan, que son el primogénito de Jesús. Así como fue el primogénito de Jesús, los 144,000, así la mujer está representando al Hijo nacido. Ok, estos son los misterios de que el dragón Satanás le pone una trampa y él se va más adelante de la trampa. El Señor trampa al tramposo en su propia mentira. ¿Me explico? Y eso viene a través de toda la historia. En todo el libro de Apocalipsis, Jesús trampa al tramposo. Se va más adelante todavía. Aquí me detengo. Ya es 1 hora y media. Ok. Les dije, estas son cosas que no cualquiera. Ok. Si tú le dices eso a un católico de hueso colorado, hasta te va a golpear. ¿Cómo que no es la Virgen de Guadalupe? Fíjense bien. De allá de Europa la traen como la Virgen María, la Madre de Jesús, y luego aquí dicen, no, es la Virgen María, es la Virgen de Guadalupe. Acuérdense que ustedes nos quitaron a nuestra madre aquí. Nos quitaron a Huichilipos, como se llamara. Y ahora ya es. Y tienen razón, porque viene representando a la madre que se duele por la muerte de sus hijos. ¿Ok? Entonces, recuerden eso. Es la mujer de Jesús, la iglesia, no la madre de Jesús. No representa a Jesús. Es hasta un insulto representar al Señor Jesús. Como un niño cagón que está ahí en los brazos de la mujer cuando él se le tiene que representar como se fue. Una persona de 30 años para adelante. Pero los muertos no pueden reaccionar. Los muertos no pueden pensar. Por eso mismo tenemos que resucitar aquí antes de morir y a ver cómo nos resucitan, si para vida o para muerte, ¿ok? Aquí me detengo y seguimos con esto.